tal, raza? Amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast Equilibrio Inestable, donde les vuelvo a repetir, podrán escucharnos, vernos, un día que tengan la opción de no hacer nada, de hacer todo, o simplemente en un momento de insomnio, en un momento en el que puedan ustedes ver algo diferente, bienvenidos sean. Como todos los episodios, saludo de nueva cuenta a Carlos por allá, brincando el charco. Entonces le doy la Brincando el bienvenida. charco. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué ¿Qué dices? onda? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo ¿Todo andas por bien? allá? ¿Cómo Genial. andas del otro lado del charco? Igual, acá genial. Afortunados de que todo esté saliendo bien. Dos, tres Sí, cosillas, pero bueno, la vida lo sigue, ¿no? normal. Ujú. Exacto. Como diría Queen, el show debe continuar. Ujú. Pero bueno, Así es. este... pues recordando el último episodio, por ahí creo que nos habíamos quedado en continuar con lo que son las teorías de conspiración. Entonces, pues te invito a, como ves, seguir hablando del tema. Yo estuve revisando un tema que se me hace interesante, y más porque recientemente hubo como cierto, se retomó, ¿no? Por ciertos eventos que hubo hace poco, este mismo año. Ok, Entonces, te quiero hablar de un evento o de una, sí, pues un evento que ocurrió ya hace algunos años. Eh, Te lo voy a describir más o menos bien. chale. Era un día soleado en Dallas, Texas, un 22 de noviembre de 1963. El Uh, presidente John F. Kennedy ok, viajaba en una ok, caravana presidencial por las calles de la ciudad ok. en un Lincoln Continental descapotable. A su lado iba su esposa Jackie, Ujú. detrás el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa. La gente agitaba banderas, sonreían, grababan con cámaras de mano. En aquel entonces, ¿verdad? Pinches cámaras, imagínate. Sí, sí, sí. Sí. Eran las 12:30 del mediodía. Justo al pasar por la Dealey Plaza se escucharon disparos. Primero uno, luego otro y luego un tercero, güey. Ya sé, ya sé para dónde vas. ¿A dónde? No, y cabe, y voy a remencionar lo que dijiste. Últimamente dio de qué hablar ese evento porque el reciente presidente electo de los Estados Unidos, al día de hoy, Ujú. tuvo un atentado similar. Entonces nos estamos remontando a los 60, estás hablando del asesinato de John F. Kennedy. ¿Estoy en Simón, lo pero correcto? no es por ese atentado, güey. Ah, ok. Sí, no, de hecho es otro que de hecho cuando ocurrió, ahorita vamos a llegar a eso, pero cuando Mm, pasó me dio mucha curiosidad y empecé como que a investigar. Pero ok. ahorita llegamos a eso, no me quiero adelantar. Perdón, sí, dale, con toda la descripción y los datos que acabas de dar, pensé que Sí. ya ibas a ir directo No, al... fíjate que yo tuve la oportunidad de viajar a Dallas, güey, a unas vacaciones Ok, y anduve por ahí, por donde está el edificio que es un depósito, el que le llaman el depósito de libros, desde donde se dio este disparo. Y luego ujú, haz de cuenta que ves la calle, donde asesinaron a Kennedy. Y anduve caminando por todo alrededor donde está la cerca esta, donde dicen que hubo el otro tirador y donde estaban los demás güeyes con sus cámaras y la chingada. Está chido, ok, o sea, está todo como muy conservado. De hecho, este edificio es ahora un museo. Tú subes y haz de cuenta que hay una representación de las cajas donde este vato se apoyó para disparar y todo. Y luego ya vas al piso donde este vato disparó y conservan, las cajas donde se apoyó, pero tienen todo como con cristales. Entonces tú no ok, puedes pasar ahí, a la ventana de donde disparó este güey. Pero bueno, continuando, mm, está suave. Y te digo, otra cosa que se me hizo interesante es que vas caminando hacia donde recibió el disparo el presidente Kennedy, y esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque, claro, este, claro. pero vas caminando hacia la calle y haz de cuenta que hay una X en el punto donde recibió el disparo, hay una X en la calle. Ok, Entonces yo digo, bueno, güey, o sea, tienes toda la logística, toda la planeación para este desfile o lo que sea. Si hay una X en el piso, ¿por qué dejas que pase por ahí el presidente, güey?
O sea, como que algo malo va a pasar ahí, ¿no? Ah, te Sí, creas, like y la pusieron después sí, sí, de te iba a para comentar eso. Sí, no tendría mucho sentido ni sí, dije, lógica. ¿por qué una X aquí? ¿Por qué va? No te creas. Oye, por cierto, hablando de datos curiosos, ahorita que Sí. comentaste, le he puesto los libros, Ujú. que está en Dallas, está aparentemente entre las calles Houston y LM. ¿Está lo Elm. correcto? Sí, Simón. Bueno, el dato curioso me llama la atención. LM, que es como la película de la calle, Pesadilla en la calle del Del infierno, pesadilla. Sí, ujú, es en la Elm. de Freddy Krueger, ¿no? Ujú. Soy fan de esas películas de Freddy Krueger, ochenteras, pero bueno, perdón. Solo era un dato ahí inútil, Sí, yo, curiosamente. no, yo también ya me desvié un chingo. Pero sí está padre. De hecho, tengo fotos ahí de todo eso. A ver si las voy a buscar y las pongo aquí Genial, sí, en sí, el capítulo. compártelas. Pero bueno, Kennedy recibió una bala en la espalda y otra en la cabeza. Jackie se lanzó sobre la parte trasera del auto en un intento desesperado por recoger fragmentos del cráneo de su esposo. La caravana aceleró rumbo al hospital Parkland Memorial, pero ya era Ujú. demasiado tarde. El presidente número 35 de los Estados Unidos fue declarado muerto poco después. Horas más tarde, un sospechoso fue arrestado, Lee Harvey Oswald, un ex marín con ideas comunistas, y 2 días después, Oswald también fue asesinado en vivo por televisión por un hombre llamado Jack Ruby. No sé si te acuerdas de eso, o sea, que Sí, llevaba a la policía a Oswald y se ujú. acercó a este vato y le dio le dio unos tiros y lo mató ahí. El Sí, país quedó en shock, el mundo entero también. sí, que tengo entendido que después de ese evento, perdón que haya un paréntesis ahí, se decía que no sabían si en realidad él lo había asesinado, que podría haber sido un chivo expiatorio. Sí, Pero bueno, eso fue posterior a ese evento en vivo, como lo mencionaste. sí, esto es lo que ocurrió en el momento, o sea, antes de Ujú. investigaciones, antes de nada. Ok, Y vámonos a la versión oficial. La versión oficial de los hechos. Bueno, en 1964, la Comisión Warren, que estaba encabezada por el juez Earl Warren, presentó ujú. su informe final. Según el gobierno de Estados Unidos, Lee Harvey Oswald actuó solo, y eso es lo Ok. que nos enseña la historia, lo que conocemos todos, ¿no? Ujú. Se dice que fue él quien disparó solo desde el sexto piso del Texas School Book Depository, el depósito de libros de Libros, Texas, ajá. con un rifle italiano Carcano. Y lo más polémico de esto es que según esta versión, una sola bala, la famosa bala mágica, que se ha tratado en muchos programas y documentales y la chingada, Ujú. dicen que esta bala mágica atravesó a Kennedy por la espalda, luego salió por su garganta, luego impactó al gobernador Connally, luego lo hirió en la muñeca y aún así conservó suficiente energía como para clavarse toda en su muslo. Entonces, como que son muchas heridas causadas por una sola bala, ¿no? Correcto. Debió haber sido parado desde ¿qué será? Desde la segunda penetración. Simón. Pero Bueno, bueno. esta teoría fue muy criticada desde el inicio, ¿no? No solo por Ujú. lo inverosímil, sino por la cantidad de testigos que aseguraron haber escuchado disparos desde otra dirección, en particular desde el césped de enfrente, el llamado Grass Knoll, perdón, Ujú. oh, qué la chingada. El pasto. Grassy Knoll. Eh, Ok. a pesar de las dudas, la versión oficial se mantuvo por décadas. Y eso yo me acuerdo todavía estando chico, eso era Sí, lo que se la, decía que había ocurrido, ¿no? la La versión verdad oficial. histórica, bueno, dirán allá en México. Pero pues nunca convenció de todo y pues con justa razón, ¿no? Sí, Pero pues como era de esperarse, dejó más dudas que respuestas y ahí nacen las teorías de conspiración. O sea, toda esta falta de información, falta de claridad, testigos diciendo una cosa, videos diciendo, mostrando otra, es sí, lo que...
lo que hicieron que se generaran todas estas teorías de conspiración. Sí, Y todas ahora esas sí, fracturas, gaps, sí, toda esa falta sí, pues, de de vínculos, ¿no? espacios. Entre información y otra, entre versiones y otra, y la Ujú. realidad, es lo que hace que, pues, las chingadas teorías de conspiración nazcan, ¿no? Y ahora sí Correcto. vamos a lo chido, güey. Las Ok, teorías de conspiración. chale. A lo largo de los años han surgido decenas de teorías sobre quién estuvo realmente detrás del asesinato de JFK o John F. Kennedy. Ujú. Una de las más populares dice que fue la mafia. Eso yo sí me acuerdo haberlo Sí. escuchado, ¿no? Porque decían que John F. Kennedy y su hermano Robert estaban presionando fuertemente al crimen organizado y algunos creen que fue una venganza directa, ¿no? O sea, se fueron sobre él. Otra, otra de las teorías punta a la CIA, que después del desastre que hubo en Bahía de Cochinos, en Cuba, y con Kennedy buscando limitar el poder de la agencia, de la CIA, muchos piensan que lo querían frenar y lo querían fuera del camino. Ok. Otra, otra teoría es que también se ha dicho que los soviéticos, güey, ya es que en ese entonces estaba muy de moda los espías rusos y todo eso, estaban en plena Sí. Guerra Fría. Dicen que ellos Ujú. pudieron haber tenido algo que ver. Y como Ok. Oswald había vivido en la Unión Soviética y que incluso se casó con una rusa, güey, decían pues, que era un posible doble agente, ¿no? Entonces no era como que un asesino solitario, o sea, venía con todo un respaldo de los rusos y los soviéticos, pues. Eh, Otra, porque hay muchas, este, es una más que acusa al complejo militar industrial. Como Kennedy estaba cuestionando el gasto militar, güey, buscaba retirarse de Vietnam. Todo esto no le convenía a todos los que hacían dinero con la guerra, ¿no? Entonces, pues les convenía sacarlo del mapa, güey. Sí. Y otra es la teoría del segundo tirador, la que dicen testigos que en esta plaza juraron haber escuchado disparos desde donde te dije, del Greasy Knoll. Algunos creen que hubo más de un tirador y que Oswald fue solo un peón o como tú lo habías mencionado ya, un chivo expiatorio. Ok. Entonces, incluso hay quienes señalan que el propio vicepresidente Lyndon B. Johnson, quien se convirtió en el presidente apenas horas después de la muerte de Kennedy, Ujú. estaba involucrado, ¿no? Muy bien. Y lo más interesante de todo esto es que a la fecha, más del 60% de los estadounidenses siguen creyendo que hubo una conspiración para acabar con el presidente John F. Kennedy. Ok. O sea, la teoría, bueno, la teoría aparentemente oficial que hemos conocido desde que sucedió el evento, ¿no? Sí, no, pues, o sea, esa verdad histórica, pues la gente no la compra, güey. Así es. Y aunque por años fueron teorías y todo esto, y aquí vuelvo a lo que te dije ahorita al principio, el evento interesante fue que ahora en el 2025 se desclasificó esta información. O sea, prácticamente en este año. Sí, el 11 de marzo del 2025 el gobierno de Estados Unidos finalmente liberó los documentos relacionados con el asesinato de Kennedy como parte de la ley JFK Records Act de 1992. Yo me acuerdo mucho, Sí, sí, tienes razón. este, iba saliendo del Target y haz de cuenta que ahí estaba leyendo unas cosas en el celular y vi que se habían liberado ya los documentos del asesinato de Kennedy. Y yo dije, no mames, ya, o sea, me puse a buscar, quiero saber quién lo mató, o sea, cuál es la verdad. Y haz de cuenta que, Ujú. perdón, y haz de cuenta que yo estaba esperando así como cuando presentan los Oscar, ¿no? Que llegan con un pinche sobre nomás, lo abren, sacan la carta y el asesino fue. Y lo trrr.
Pero no, o Ah, sea, empecé a buscarle y empecé a investigar y ver noticias y a leer así reportajes y todo. Y dicen que la cantidad de documentos que se han almacenado desde ese tiempo, que han sido décadas y décadas de retener información, son tantos, o sea, que la gente o los investigadores tienen que ir a través de estos documentos, sí. empezar a leerlos, a entenderlos, para saber cuáles fueron las verdaderas razones del asesinato. O sea, yo me estuve búsquele y no llega nada. Es como, No, es que prácticamente desclasificar se refiere a, ahí está toda la bola de papeleo, ujú, porque mucha de esa documentación está en papeles, ¿eh? No creas que está sí, no es registrado digital. en No, y computadoras. más por Eh, el año en el que ocurrió. Exactamente. Entonces, desclasificar para el gobierno es precisamente, ¿te acuerdas que nos preguntábamos por qué desclasifican mucho tiempo después, cuando son Ujú, eventos, pues, que en su momento ya tienen cierta longevidad o años de que hayan sucedido? Pues ahora sí, búscale en toda esa documentación, ¿no? Hay cajas y cajas. Yo eso es lo que me sí, imagino, que hay cajas. Obviamente, pues eso es desclasificar para ellos. ¿Quién va a sí, no, investigar? imagínate, o sea, toda la de que una agencia investigó otra esto, y Sí, luego para cómo son el FBI y la CIA, que ponen rayitas negras en todos los sí, archivos, o sí, sí, sí. sea, ¿a dónde llegas? Bueno, No, pero volviendo, pero, ajá, pero rápido, súmale también que muchas de esas investigaciones son inconclusas y dejan ujú, muchas cosas a la ambigüedad. Muchas cosas son subjetivas, entonces es como que sí llegué hasta aquí, pero me regreso casi al inicio porque no cuadra esto, porque se contrapone contra esta otra investigación, vete a saber, sí, pero sí y es luego muy aparte de difícil. que te estás metiendo donde no debes, o se te Ajá, acabó el presupuesto, o sea, y sí, sí, dejas a sí, medias. sí, Total. correcto. Volviendo a ese 11 de marzo, esa mañana del 11 de marzo del 2025 que yo iba saliendo del Target de aquí a unas cuadras, no, Esperando, esperando tener el sobre el sobre de un redoble y el asesino es un silencio, porque pues hay que ponerle emoción, ¿verdad? No, qué Sí, chingados. Total, el 11 de marzo del 2025 ya el gobierno desclasificó estos documentos. Estos archivos habían sido retenidos por décadas, que pues realmente son que 62 años, güey. sí, 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 sí. eh, que son bastantes, algunos por razones de seguridad nacional, otros por quién sabe, ¿no? Quién sabe quién está involucrado. Total, o sea, ya mirando la información que se tiene de estos meses para acá, lo que se reveló fue que se confirmó que Oswald sí tuvo contacto con diplomáticos soviéticos y cubanos Ujú. en México poco antes del asesinato, o sea, ahí estuvo involucrado. También que se detallan informes internos del FBI y la CIA que demuestran que sabían de Oswald, incluso antes del crimen, pero fallaron en darle seguimiento. O sea, sabían que este güey tenía ciertas tendencias, ciertos contactos y las intenciones, pero no se le dio seguimiento. Sí, Y también, o sea, aún así no se encontró evidencia concluyente de que formara parte de una conspiración aún mayor, ¿no? ok. Eso sí, o sea, pues como te decía, o sea, estos vatos tienen sus documentos, les ponen sus rayas negras, entonces se ha seguido revisando los documentos, los archivos, pero pues algunos están parcialmente censurados, entonces, o sea, realmente ahorita sabemos la verdad, no sabemos la verdad, o solo nos dieron una versión más cuidadosamente editada, ¿no? Que digas tú, bueno, o sea, ya te rebrujaron un poquito, te madrearon y vuelves a lo mismo. O vete a saber, en su momento, hablamos de 6 décadas, ¿no? Poco más de 6 décadas. Sí, 62 No, años. no sabes si durante ese lapso de tiempo también hayan incluso quemado documentos, hayan Ah, sí, falsificado. imagínate, o sea, que hayan guardado todos en el mismo lugar o que alguien se haya quedado con algo, o sea. Claro. Entonces, pues va ahora sí quien quiera investigar con esa información que ya está desclasificada, pues hasta cuál es el alcance, hasta dónde Ujú. podrían.
armar todo ese rompecabezas, vaya. Exacto. Y no, y diciendo eso, o sea, el asesinato de John F. Kennedy es como un espejo roto, güey. O sea, Ujú. en cada pedazo vas a ver un reflejo, pero nunca vas a ver la historia Bu- completa, ¿no? Buena analogía, sí, sí, sí. Entonces ahorita no sabemos si fue Oswald el único tirador, si fue una operación interna, Ujú. o simplemente no queremos aceptar que la historia es más simple de lo que parece, ¿no? O ponte a pensar, probablemente ya era un destino, eh, era una muerte anunciada, ¿no? Eventualmente, si existían de todas estas conspiraciones detrás de él, Ujú, pues iba a ser finado de alguna manera por cualquiera de estas personas que lo estaban persiguiendo, o más bien, más que nada, a quien estaba incomodando, ¿no? sí, Entonces, pudo haber sido, como dices, a través de unos espías, ya sea por la mafia o como dice, pues esas teorías de el mismo gobierno, que también eso pudo haber sucedido, tiene un porcentaje muy alto de probabilidad, ¿no? De que hayan sido ellos ujú, mismos. Entonces, probablemente ya iba a ser cualquiera de estos personajes que estaba incomodando, podría haber hecho o culminado este destino tarde o temprano, ¿no? sí, Entonces, ponte a sí, pensar. Pero bueno, o sea, si el destino, como dices tú, era una muerte anunciada, ¿no? Desde que ganó ujú, la cima, puso al mundo de correcto, cabeza. correcto. Pero bueno, es solamente una suposición más, ¿no? Ujú. Pues, ¿por qué no? Ya que estás interesado, podrías pedir los archivos. Tus ratos Sí, libres, tratar de armar el rompecabezas. vamos a poner a leer, entre rayas negras, güey. Ándale. Pero ya hay tecnología, ¿no? Para que puedas ver a través de esas tachadas, esos taches Ujú, negros. Que bueno, mencionando algo, pues como ya sabes, cosas curiosas en relación ujú. a, no sé si hayas escuchado la famosa maldición de los Kennedy, Ah, sí. que bueno, creo que la vienen arrastrando desde previo al asesinato de John F. Kennedy. Pues, supuestamente esta maldición, por hablar de una manera más cultura pop, ¿no? O sea, Ujú, más fantasiosa, más acá de, ya sabes, de terminología, ¿cómo decirlo? Pues de misteriosa, ¿no? Todo este rollo. sí. Pero pues bueno, dice que esta maldición pues ya venía un par de décadas atrás arrastrándose. Pero algo Ujú. que me llamó la atención de datos curiosos es post al asesinato, ¿no? Estaba viendo aquí que, de acuerdo a las efemérides o a la cronología de después del evento de este asesinato, me voy a remontar 44. al 64. No después, o sea, posterior. Digamos Ujú, ya previo a su asesinato, pues no tiene mucho sentido, pero ahí te va. 19 de junio del 64. El hermano del presidente y senador de los Estados Unidos por Massachusetts, Edward Moore Kennedy, sufrió un accidente aéreo en el que falleció uno de sus asistentes y el piloto. Él fue extraído de los restos del avión por el senador Birch E. Bay II. Y bueno, dice ya lo demás es el resto de la efemérides y pasó semanas en el hospital recuperándose de una fractura en la espalda, un pulmón perforado, costillas rotas y hemorragias internas. ujú. Entonces, ponte a pensar, pasa, ¿qué te gusta? Menos de un año y ya sufre de un atentado su hermano, que ya estaba, pues era senador de los Estados Unidos, ¿no? Habría que averiguar más, estaría interesante si tenía, digo, como tú habías comentado, por cuestiones de protocolos del gobierno, si llega a tener un atentado el presidente donde pues el destino, su destino final, valga la expresión, termina siendo finado o fallece, pues el segundo al mando es el que toma El eh, vicepresidente. exactamente. Entonces en Ujú, este caso, pues su hermano en ese entonces era senador, siendo presidente, pues no hay como cierta correlación, pero en este caso le tocaba al vicepresidente. Pero él es ujú. senador. ¿Qué aspiraciones tiene un senador en esa posición? Creo que en Estados Unidos tienen más peso que un gobernador.
son los que pueden acceder rápido a una perdón, a una postulación a la misma presidencia. Pero bueno, te lo dejo en el aire. Mm. Casualmente sufre un accidente, tiene la suerte, digámoslo así, de no fallecer, pero sí el resto de la tripulación en el avión. Es que es bien extensa todo esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, el que me tocó a mí de niño, tenía que como 4 o 5 años, güey, en el 99. Ajá. Este, el John F. Kennedy Jr., güey. Ah, sí, 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 ¿Te también acuerdas es que se cayó en el Océano Atlántico? Iba con su correcto. esposa y su cuñada y se cayeron no, perdón, piloteaban un avión privado y cayeron en el Océano Atlántico Sí, sí, y sí. sus cuerpos fueron encontrados días después. Ese yo me acuerdo mucho de que decían de que, ay, que el hijo de Kennedy, que no sé qué, la Ujú. maldición, la madre. Sí, Pero si te correcto. vas más para atrás, y ahorita como te decía, desde el 44 el hermano mayor de Kennedy, o de John F. Kennedy, Ujú. este, quien era elegido por su padre para llegar a la presidencia, murió en el 44 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un avión explotó en una misión secreta. Ok. Luego, Caitlin Kick Kennedy, hermana de JFK, murió en el 48 en un accidente aéreo en Francia. Tenía 28 años. Su Ujú. marido, el Marqués de Harrington, ya había muerto en combate. Y luego en el 63, pues, No, y hay John. otro evento. Ah, ¿Cuál? en medio de ese, del que acabas de mencionar, dice que Ajá. en agosto del 56, Jacqueline Lee Bouvier Kennedy, esposa del presidente, dio a luz una hija muerta. Bueno, eso ya es parte de la maldición, ¿no? Ujú, Aunque no le pusieron su nombre y la enterraron en el Cementerio Nacional de Arlington. ujú. Pero bueno, ese es nomás era como una mención ahí, parte Sí. de la maldición. No, Bueno, pero, me comentabas, pues, si me decías. sigue siendo pues, más hechos que dices tú, qué pedo, ¿no? Bueno. Me quedé así, en 63 pues Kennedy, ¿no? John F. Ujú. Kennedy lo asesinaron. Y luego Robert F. Kennedy en el 68 el hermano Ajá, que es el correcto. senador, fue Sí, asesinado en sí, Los sí. Ángeles. Este, Después de ser tiroteado también. ujú, justo de ganar las primarias de California. Y Ujú. luego David Kennedy en el 84 hijo de Robert, luchó toda su vida contra las drogas, murió por sobredosis en la habitación de un hotel a los 28 años. Perdón, hay otro en el 69, Ted Kennedy, hermano del presidente, tiene un accidente automovilístico donde la secretaria de Robert Kennedy, Mary Jo Coppen, eh, Kopenick, pierde la vida. Se le conoce al accidente como el caso de Chappaquiddick, algo así. Creo que iban haciendo que 69 con la secretaria. Dice, Ted Kennedy, hermano del presidente, tiene un Ah, accidente automovilístico donde la secretaria de Robert Kennedy es la que muere. Ella perdió la pero vida. qué tiene que ver el 69 con la secretaria? No, fue un evento nada más, también parte de... No, me imagino que varias veces, pero bueno. Este, iba con su No, secretaria. Ah, ya lo encontré. Perdón. sí, sí, sí. No sé qué Ah, ok, más. ok. Sí, no, mi imaginación voló. Pues, Pero, reto a saber, muchas sí, no, posibilidades imagínate, con la dos secretaria. señores. Este, y luego, ¿cuál te dije? Es el 84 el hijo de Ujú, Robert, las drogas. Y luego Michael Kennedy en el 97 otro hijo de Robert, ujú. murió mientras esquiaba en Aspen. Chocó contra un árbol. O sea, digo, bueno, por cabrón, no chocó contra un árbol. Ahí te va. En el mayo del 94, Jacqueline Lee Bouvier Kennedy, esposa del presidente, fallece a causa de un cáncer de linfoma en Nueva York a los 64 años. Una serie de eventos trágicos de esta familia. Eh, muchos ven esto como simplemente una sucesión de eventos desafortunados en una familia grande y famosa, ¿no? Ujú. Pero pues otros creen que es más que eso, ¿no? Que hay algo oscuro que los rodea, algo que atrae como el mal hacia ellos. Algunos hablan de que es una maldición real lanzada sobre el patriarca Joseph P. Kennedy por las decisiones frías que tomó en política y negocios.
otros ven esto como un castigo divino por la ambición desmedida de esta familia. Y algunos creen que simplemente se trata de vivir bajo los reflectores, ¿no? Y eso amplifica los errores, los excesos, las consecuencias. O sea, simplemente estos vatos están en una posición en la que todo el mundo los ve y cualquier cosa que pase, o sea, que a lo mejor ocurre en una Sí, familia normal, que no es famosa, ¿no? Este, pero pues ellos están en el reflector y todo el mundo se entera, ¿no? Y más por el apellido que cargan. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que pues, los Kennedy han pagado un precio alto por su lugar en la historia. Una familia poderosa, brillante, pero pues también ha estado rodeada de tragedias. Eh, Como si ese poder que estos güeyes tienen, o sea, viniera con una factura que tienen que pagar, ¿no? Y que no pueden evitar. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Coincidencia, destino o de plano algo más siniestro? pues mira, de todos de los eventos que medio mencionamos, como bien dices, puede ser parte de que fue una familia mediática Ujú, desde el pasado hasta el día de hoy. Pues sí, Simón, el spot o el reflector va a estar ahí tratando de hacer la nota, ¿no? sí. Sin embargo, pues si filtras todos esos eventos, yo me quedo recién con el post asesinato de John F. Kennedy, porque curiosamente no pasa no termina ni la década cuando sus hermanos que tenían pues cierta relación con la política, Ujú, curiosamente tienen accidentes estilo automovilístico o estilo de vuelo, ¿no? ¿Qué mejor manera o qué peor manera, como lo quieras ver? Desde el ángulo que lo quieras ver, pues aprovechas una situación así para poder justificar el fin, ¿no? sí. Entonces, digo, me quedo con ese filtro, eventualmente pues ya va como otro gap, otro espacio entre recién sucedió el evento del asesinato y ya aparentemente pasa una década, llegan los ochentas y ya son eventos un tanto similares, desafortunados, pero ya no relacionadas directamente con posiciones en la política, vaya. Pero bueno, pues también allí habría que entender qué fuerzas reales pueden existir para que haya una especie de maldición, más allá de que están en el reflector y lo seguirán estando. Ujú, Si quien crea en ese tipo de situaciones, refiriéndome una vez más a lo que son fuerzas, como decirlo, esotéricas o fuerzas más allá de lo comprensible, como cuestiones sobrenaturales, pues también hay a quien lo crea, ¿no? Pero pues por alguna razón se le atribuye el género de maldición, porque pues están malditos, no tanto por alguna fuerza, como te mencionaba, más poderosa, sino porque pues qué mal, así que desafortunado, ¿no? O sea, maldita sea cuando sucedió el evento a él y a su familia. Por otro lado, bueno, dato curioso, aparentemente, sin temor a equivocarme, igual me podrás ayudar allí a confirmarlo. ujú. Tengo entendido que fue el primer presidente católico romano en llegar a la presidencia, Sí, y aparte el más joven, el más, ok. 43 Entonces, años tenía el güey. siendo así, pues sí, toda la familia tendría que... Mames, ya de tu edad y tú todavía no puedes ser presidente, Luis. ¿Cuántos? ¿A qué edad llegó? 43 años. No, todavía no llego a esa edad, pero ya me falta poco. ¿Y dónde está tu presidencia? ¿Dónde está tu carrera Bueno, política? bueno, aquí en México tendría que liberar muchos obstáculos para poder llegar en un par de años a la presidencia. Tendría que quitar mucho cochambre, pero es morir en el intento. Que ese es ¿O otro tema. adaptarte al cochambre? O adaptarme al cochambre, exactamente. Ujú. Que el monstruo me trague. Sí, Pero bueno, no soy de esos que les gusta hacer títeres. O no quisiera morderme la lengua, como dicen, no mira, quiero. no prometas nada, sin- porque o- ya estás empezando como un buen político. sí, no Pero, tanto, no llego a esos niveles. Lo que iba a decir era que no me quiero convertir en aquello que criticaba antes, ¿no? ujú. Entonces, no me quiero morder la Te estás lengua. convirtiendo en lo que juraste destruir, güey. Exactamente eso. Entonces, no quisiera en ese abismo, ¿no? Sí.
Bueno, Pero bueno, güey, mira, yo creo que ya ahorita ya se nos está yendo el tiempo, ya yo creo que está bueno cerrar este capítulo por hoy. Yo creo que sí es una buena manera de despedirnos de este viaje por uno de los eventos más misteriosos y oscuros del siglo XX, güey, donde una bala mágica cambió la historia, mágica. pero pues las preguntas siguen vivas, ¿no? Sí, Eh, una bala que desafió todas las leyes de la física, ¿no? de la física, ajá. Ujú. Pero Sí, bueno, pues es que, pues mira, cuando se trata de poder, güey, secretos, conspiraciones y todo eso, pues la verdad nunca viaja sola, ¿no? O sea, claro, ¿no? Y parte de la conclusión o de lo que me preguntabas es qué pienso que acerca de esto. Pues mira, somos humanos, siempre va a haber intereses de por medio, gente que va a querer el poder a toda costa, ¿no? Gente que le afecta esos intereses. ujú, La cosa es que pues cada quien tiene cada cabeza es un mundo, ¿no? Dicen. Y Simón, cada quien piensa diferente. Entonces, imagínate que todos pensáramos igual, actuáramos igual. Una especie de utopía, yo creo que todos terminaríamos cansados, fastidiados y odiándonos al final del día. ujú, ¿A qué voy? Pues siempre va a suceder esto, siempre va a haber gente con una manera diferente de pensar, por decirlo de algún modo, con intereses extra humanos, extra políticos, extra sociales. ¿Por qué digo extra y lo repito? Pues porque va más allá de lo que la porque es un sociedad extra. común, ajá, de lo que la sociedad común nos dice que debemos comportarnos bajo ciertas reglas y cómo deberíamos ser, ¿no? Es decir, pues el sistema por encima del sistema, aunque digan lo Ujú. contrario. Nadie está por encima, por supuesto que sí. Pero bueno, cierro con eso. No sé qué más quieras decir al respecto. Creo que No, ya ya será todo, ya nada más para dar las gracias por acompañarnos en otro episodio de Equilibrio ese, Perdón, güey, pues siempre se me complica decir equilibrio. no, Gracias por inestable. acompañarnos en Estable, las dos juntas. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Equilibrio Inestable Podcast. El espacio donde pues todo puede pasar, de todo podemos hablar y pues nada, nunca nada está completamente dicho, ¿no? Correcto. Y pues al final del día ustedes tienen la última palabra. Ujú. Hagan sus propias conclusiones y pues bueno, esperemos que hayan llegado hasta este punto del video del podcast. Y otra vez más, agradecerles que si llegaron hasta aquí, nomás quiero recordarles que se suscriban, le den like al capítulo o al episodio y lo compartan, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a que la comunidad siga creciendo. Otra vez recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @equilibrio inestable podcast y en X, antes Twitter, como Equilibrio InPod. Y pues suscríbanse, denos follow, activen la campanita, compartan el episodio y coméntenos si hay otro tema que les gustaría tratar, si hay algo en este episodio que no comentamos que les gustaría agregar. Este, Adelante, no es bienvenido. Bueno, muchas gracias y pues gracias repito, por sus visitas y por estarnos viendo. Nos vemos en el próximo episodio. Dale, muchas gracias. Bye. Cuídense, bye.